14 curiosidades que no sabías de Avatar Flight of Passage. Avatar Flight of Passage es una atracción del tipo simulador de vuelo en 3D que se encuentra en el parque Disney's Animal Kingdom en Orlando y está inspirada y ambientada en la película de ciencia ficción Avatar del famoso director James Cameron del año 2009. Fue inaugurada el 17 de mayo de 2017, pero el trabajo creativo y de desarrollo comenzó el año 2012 e involucró a Walt Disney Imagineering, Alliance Store Entertainment Incorporation, empresa cofundada por James Cameron, y Beta Digital, que proporcionó el metraje principal de la película. La narrativa de la atracción nos explica que el laboratorio Alpha Centauri Expeditions ha reactivado el programa de Avatar a través de la iniciativa de conservación de Pandora como método de investigación y permite a los invitados vincularse con un avatar para volar en un Ikran y así participar en la tradición tribal de la mayoría de edad de los Na'vi. Antes de seguir, recuerda suscribirte a este canal y darle like a este video, me ayuda muchísimo para seguir generando contenido. Además, sígueme en Twitter, ahí comparto información de los distintos precios y valores que podemos encontrar en Tierras Mágicas, con útiles tips para ahorrar dólares durante tu viaje. En el show previo a nuestro paseo, seremos escaneados para verificar que no tengamos microparásitos de Pandora y pasaremos por un proceso de descontaminación para que luego nuestro ADN haga match con el ADN Na'vi, creando nuestra propia versión de Avatar, con la que volaremos por hermosos paisajes que configuran el medio ambiente de Pandora. Una vez vinculados a nuestro avatar, comenzaremos un intenso y espectacular vuelo de aproximadamente 4 minutos y medio, montado sobre una criatura fantástica llamada Ikran, pero conocida por los humanos como Vanji, que nos hará recorrer el sorprendente Valle de Moara. El Vanji al que nos subiremos es en realidad una especie de motocicleta, la cual tiene un sistema de seguridad que se ajusta por la espalda y que además aporta la espectacularidad de la atracción, ya que sobre ella sentiremos literalmente la respiración de este mítico ser. Luego se abre una pantalla frente a los viajeros, momento en que seremos parte de una aventura increíble, llena de sensaciones y con un nivel de realidad único, lo que hace a Avatar Flight of Passage un imperdible no solo del parque Animal Kingdom, sino que de todo el complejo temático Walt Disney World Resort Orlando. El 27 de febrero de 2018, después de que ocurrieran 4 incidentes, Disney agregó tarjetas de advertencia para los pasajeros antes de ingresar al viaje. Las tarjetas eran similares a las de Mission Space y advirtieron a los pasajeros sobre el miedo a las alturas, el mareo por movimiento y las restricciones de los asientos. Finalmente, estas tarjetas se eliminaron a fines de 2018 y se reemplazaron con un mensaje pregrabado que comunica información similar a los invitados. El mensaje se reproduce solo en la sala de espera inmediatamente antes de la experiencia del viaje. En la fila de Avatar Flight of Passage podrás ver los siguientes números: 08.016.54, que corresponde a la fecha de nacimiento de James Cameron, 16 de agosto de 1954. Antes de la siguiente curiosidad, recuerda seguirme en Facebook e Instagram. En ambas redes comparto información útil para ayudarte a planificar tu viaje soñado. Mientras haces la fila regular para la atracción, apreciarás otro punto impresionante de esta experiencia. Me refiero a la figura de un avatar que flota en un tanque gigante, aunque no hay claridad si se trata de una figura holográfica o de un animatronic con una excelente tecnología de movimiento. En una de las paredes a la salida de Avatar Flight of Passage verás 3 manos rojas en la pared que pertenecen a las huellas de James Cameron, Jon Landau y Joy Rowe. La atracción está inmersa en el sector conocido como Pandora, The World of Avatar, el cual tuvo un costo de construcción de $500 millones, lugar donde además podremos admirar las montañas flotantes, la exótica vegetación de la tierra de Pandora y su flora nativa bioluminiscente, que si bien te maravillará durante el día, te hará alucinar durante la noche.
A la salida de la atracción encontrarás la tienda de Wind Traders, inspirada en el universo de Pandora. Aquí, como es costumbre, podrás adquirir todo tipo de merchandise temático e incluso podrás crear tu propia versión avatar en una impresora 3D. Un recuerdo único para que rememores esta atracción, ya que estamos seguros de que no podrás olvidarla. Tiene una restricción de estatura de 1,12 m y uno de los tiempos de espera más largos de los parques Disney, aproximadamente 120 minutos en promedio, habiendo alcanzado incluso esperas mayores durante los primeros meses posteriores a su inauguración. Actualmente se encuentra disponible como una de las atracciones a las que puedes acceder pagando la Individual Lightning Lane del servicio Disney Genie que encontrarás en tu aplicación My Disney Experience. Si quieres vivir la increíble experiencia de montar un bungee y sobrevolar las tierras mágicas del mundo de Avatar, contáctame. Soy agente especializada en destinos Disney y Universal y estaré feliz de ayudarte a organizar tu viaje al lugar más mágico del mundo.